Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales, según escogió Él antes de la fundación del mundo, para que usted y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bienvenidos sean, es un honor, es un privilegio, es una bendición el poder estar acá delante de la presencia de Dios y también de ustedes. El tema asignado es la adoración verdadera que se centra en Dios. Vamos a leer un texto bíblico y ese texto que está ahí es el Éxodo 20, 3 al 5. Hay más textos que hablan de la adoración, más textos que me dieron de referencia, pero vamos a estar basándonos en ese versículo de Éxodo 20, 3 al 5. La palabra de Dios dice en Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni tampoco en la tierra, ni abajo, ni en las aguas. No te vas a inclinar a ellas, no las vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Palabra de Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de estos versículos. La primera vez, déjeme decirle esta mañana, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia está en el libro de Génesis 22:5. No lo vamos a leer, pero déjeme hacerle referencia. Es cuando Abraham va a sacrificar, a hacer un sacrificio, lleva a sus siervos, llevan su asno, Abraham va con su hijo y le dice a sus siervos: quédense ahí, ¿verdad? Y al asno con el asnito ahí, con el burrito que llevaba, y yo y mi hijo vamos a adorar ahí. Así dice Génesis 22:5 más o menos, ¿verdad? Y adoraremos ahí y volveremos a vosotros, dice la referencia bíblica de Génesis. Entonces, la primera vez que aparece la palabra adoración es en Génesis 22:5. ¿Qué significa adoración? Bueno, la adoración es una actitud. Tenemos que referirnos a eso. Es una actitud. También es una intención interna que nace del corazón del hombre. Yo creo que aquí nadie está por obligación, excepto cuando uno es chico, cuando uno es menor, cuando uno es pequeño. Como cuando mi mamá me llevaba a mí a la iglesia y yo iba porque tenía que ir, porque no me podía quedar en la casa y yo pues tenía que estar ahí. Pero la mayoría de nosotros, los que vamos allá de los 17 años, 18 años para arriba, o quizás menos, ¿verdad? Ya venimos por nuestra voluntad propia. Entonces la adoración es una actitud interna que está en el corazón del hombre. Implica obediencia, también implica servicio, implica también rendición, implica amor. Nosotros estamos aquí adorando al Señor. Esa es nuestra actitud. Entonces la connotación de adoración va a muchas cosas. También significa celebración. O sea, vamos a adorar al Señor, significa que vamos a venir aquí a alabarle, a glorificarle. Vamos a aquí nosotros a estar gozosos, a regocijarnos, a dar gracias por el sacrificio de Jesús. Entonces todo eso incluye también la palabra adoración. Recapitulando, la adoración es una actitud interna que nace de la obediencia, que nace de la rendición, del amor, que nace aquí también en este sentido del corazón. Es una celebración. Todo eso implica lo que es la palabra adoración. Número uno, nosotros fuimos creados para adorar. Fíjense bien, cuando nosotros leímos el mandamiento de Éxodo 20, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, la advertencia está allí porque desde la historia humana el hombre se ha creado no solamente un Dios, se ha creado muchos dioses. Entonces Dios reitera a través de la Biblia, a través del Éxodo, a través del primer mandamiento, que no pueden haber más dioses que el Dios que nosotros adoramos. De hecho, Dios dice, Éxodo 34:14, no te has de inclinar a otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, escucha bien, celoso. Dios celoso es. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dice Éxodo 34:14, según lo que acabo yo de decir. Celoso. Imagínense, el nombre de Dios es celoso. Yo cuando estudiaba bachillerato, allá por el año 93, quizás algunos de ustedes no habían nacido, quizás, ¿verdad? En el año 93, yo tuve una compañera que le decíamos de apodo la celosa, ¿verdad? Porque era bien celosa.
con el grupo que nosotros teníamos. Cuando se refiere a Dios, dice Dios, el nombre de Dios es celoso, celoso es, dice Éxodo 34:14. Dios nos quiere dejar clara la idea que cuando se trata de adorarle a Él, quiere que le adoremos solamente a Él. Y nosotros vamos a ver que a través de la historia, los hombres se han encargado de poder engañar a las personas con movimientos donde se exalta más al hombre que al propio Dios. Si usted es mormón, perdónenme, pero los mormones tienen como característica la exaltación no de Dios, sino de este hombre llamado José Smith, y tratan a José Smith como la figura la más grande, y a ellos José Smith, lo que diga José Smith en las planchas que él escribió o encontró, eso es lo importante. José Smith es como el centro de adoración de los mormones. Si usted le pregunta a los musulmanes, van a tener a su profeta, a Mahoma. Si usted le pregunta a los testigos de Jehová, van a tener a su fundador, Rutherford, entre otros. Si usted le pregunta a los adventistas, los del séptimo día, ustedes van a tener ahí a la señora Elena G. de White como la máxima expresión, y se deja a Dios por un lado. Y así las religiones van creando dioses falsos, y eso es peligroso. Tenemos, ¿verdad?, que nosotros ser cuidadosos. Usted especialmente, que todavía no se ha convertido, tiene que ser como los de Berea. ¿Y cómo eran los de Berea? Dice Hechos 17:11. Dice que ellos recibieron la palabra, como usted, recibieron la palabra, y que ellos estaban escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas que se decían eran así. Incluso lo que nosotros digamos acá en la iglesia de Cristo, que dice Romanos 16:16, que os saludan todas las iglesias de Cristo, por eso nosotros nos llamamos así, iglesia de Cristo. Eso es lo que dice Romanos 16:16. Entonces tienen que ver si es cierto lo que decimos, escudriñar, porque dice que iban a venir hombres falsos. Yo lo he predicado 1000 veces aquí. El que vino y que gracias a Dios ya se murió, José Luis de Jesús Miranda, el que decía que había que tatuarse 666, SSS, salvo siempre salvo, y ahí venía con guardaespaldas, venía con mujeres ahí, decanes y todo lo demás, y hay un montón de locos siguiéndolo allá en San Salvador. Gracias a Dios, el presidente Saca, el que dijo que se iba a acabar la fiesta para los malacates, dijo que no le iba a dejar la entrada aquí a ese hombre, y no la dejó entrar, José Luis de Jesús Miranda. Ahí andaban adorándolo, andaban tatuándose el 666, el SSS, exaltando al hombre. La Biblia no quiere decir no vas a tener dioses aquí en delante de mí, y lo repite porque van a haber muchos dioses falsos. Dice Mateo 17:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, dice. O sea, cuidado, le van a presentar hombres con vestiduras, con sacos bien bonitos, bien adornados, etcétera, etcétera, pero dice que son lobos rapaces. Tengan cuidado. Mateo 24:24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, habrán grandes señales y todo lo demás, y prodigios. Usted dice, es que miren, fíjense que el pastor sana, ese pastor hace milagros, y se llenan los estadios. Dice la Biblia que van a venir con señales y prodigios. Según Corintios 11:4 dice: si alguno viene predicando a otro Jesús y se reciben a otro espíritu del que habéis recibido, bueno, ustedes, ¿verdad?, son los que lo van a aceptar y lo van a tolerar. Dice Gálatas 6:1, estoy tan maravillado. O sea, Pablo estaba tan asombrado. ¿Qué les pasa? De que tan pronto ustedes se han alejado del evangelio, del que llamó de la gracia, para seguir un evangelio diferente. Es triste cuando a uno se le doctrina en algo y después se le ve en otro lugar. ¿Por qué? Porque las personas están escuchando fábulas, les gusta escuchar lo bonito, les gustan los shows, les gustan los espectáculos. Imagínense que aquí a uno de nosotros se nos ocurre el domingo loco, ¿verdad?, como cierto grupo religioso, sin criticarlo, sin mandarlo al infierno, ni juzgarlo, pero que vengamos disfrazados aquí. A mí me gustaría quizás del Chapulín Colorado, no sea usted. Imagínese usted cómo vendría disfrazado. Esa es su opción, Capitán América, de repente, la Mujer Maravilla, y que todos vengamos disfrazados acá. Dice que van a venir, ¿verdad?, hombres así, falsos hermanos, falsos profetas, y yo puedo leerle muchos versículos de los que tengo anotados acá. Dice que van a venir incluso falsos apóstoles. Van a venir hombres que se llaman falsos apóstoles. Dentro del mundo religioso se manejan hombres que se han autodenominado apóstoles. Ahí está el apóstol Maldonado.
un hondureño que predica en Miami. Ahí está otro profeta por ahí, otro apóstol, y todo ese grupo religioso, la Biblia nos está advirtiendo y nos dice, son falsas personas. Pero dice que el más grande y el más impostor, el más engañador, no es usted, no vaya a creer que es usted. Dice que es Satanás, dice que es el más grande impostor y engañador. Y dice que él va a ser arrojado. Así dice la Biblia. Apocalipsis 22:19 dice que la arrogancia de los hombres incluso va a llegar que le van a quitar a la Biblia ciertas porciones y van a negar ciertas cosas que están en la Biblia. Pero Dios dice ahí mismo que a los que le quiten, Dios les va a quitar su nombre en el libro de la vida. Y para terminar esta parte dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos son falsos profetas que han salido por el mundo. Tenga cuidado, no es porque hable bonito, no es porque tenga acento brasileño, no es porque la tradición así lo diga, sino que usted tiene que probar lo que dice ahí si es conforme a la Biblia. Punto número 2, debemos adorar a un solo Dios. Y eso está implicado en el primer mandamiento. Dice que no debemos adorar a otros dioses. De manera positiva dice, Dios, debes tenerme a mí como persona más importante e influencia más grande en tu vida. Es Dios la persona más importante y la persona más influyente. Ahora está la famosa palabra influencers en el mundo de las redes sociales para los que manejan esas cuestiones. Y dice ahí, ¿verdad? Influencer, y ponen a un cantante ahí de reggaetón. O sea, una persona, ¿verdad?, que empieza a reggaetonear, que no se le entiende ahora si canta realmente y se premia por eso. Lo peor que se premia. Yo no estoy criticando el gusto. Si a usted le gusta el reggaetón o el reggaetón, pero no, está bien. Pero, ¿verdad?, es su gusto. Pero hasta se premia y son personas influencers. Hacen personas influencers a payasos también. Y son personas del mundo del espectáculo. Pero dejamos a Dios de un lado, a la persona más importante. Y esto es, ¿verdad?, cuando nosotros también empezamos a tener ídolos en nuestra vida. Es imposible que el hombre pueda vivir sin un objeto de adoración. Todos los hombres, ¿verdad?, adoran a un Dios. No solamente de una estatua, no solamente de una imagen de metal o de madera. Un ídolo es todo aquello que ocupa la posición de influencia en nuestras vidas, algo que se interpone entre Dios y nosotros. Y todo esto, ¿verdad?, no puede ser ninguna persona, puede de repente ser una ideología, puede ser algo como una línea de pensamiento, etc. Jesús ilustró esto más o menos para que no se me vaya a cansar. Muy bien, dice que vino un hombre y le dijo a Jesús: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabe? Sí, le dice, yo he guardado, ¿verdad? No matará, no adulterará, no dirá falso testimonio, no tendrá dioses ajeno delante de mí. Bien hace, le dijo Jesús, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, ¿verdad? Ven y sígueme. Cuando dice que el hombre, ¿verdad?, se puso ahí un poquito triste por eso, el hombre pensaba que había obedecido, que sabía los mandamientos. El hombre pensaba, dijo, yo soy casi religioso, yo ya me sé algunas cosas del mundo religioso. Pero Jesús le dice, una cosa te falta, y es verdad, venderlo todo, dárselo a los pobres. ¿Significa eso que usted y yo debemos vender lo poco que tenemos? No, lo que le estaba diciendo es, ¿verdad?, en pocas palabras, no vas a tener otro Dios más grande que sea yo. Y el hombre estaba haciendo de su Dios el dinero, de modo que Cristo señala la raíz, el problema. El hombre estaba controlado por lo que tenía y no por aquel quien se lo había dado. ¿Me comprende? O sea, el hombre estaba posesionado con el dinero. El problema no era el dinero, sino que estaba posesionado y no estaba tan preocupado, ¿verdad?, y agradecido por lo que quien se lo había dado, y ese era Cristo. Las riquezas se habían convertido en su Dios y de esa forma había quebrado el primer mandamiento. Punto número 3. ¿Cómo violamos nosotros ese primer mandamiento? Es muy fácil, ¿verdad?, para nosotros de repente criticar a otros cuando no nos damos cuenta que nosotros tenemos nuestros propios dioses, y esa es la parte antagónica de la adoración. ¿Qué significa eso, hermano? Que si nosotros no estamos adorando a Dios de la forma correcta, es porque nuestros sentimientos, nuestro corazón,
Todo lo demás está enfocado en ciertos dioses de miniatura que nosotros tenemos. Y eso, ¿verdad? Pueden ser dioses emocionales, pueden ser dioses materiales, pueden ser dioses religiosos, porque hay muchas personas que también se van al extremo con los religiosos, personas intelectuales, personas inclusive, ¿verdad?, en todo sentido de las cosas sociales, y debemos identificar todas estas cosas. Las voy a enumerar de las muchas que hay. Por ejemplo, el ídolo de las posesiones materiales. Ese es un problema. Ese es un problema de toda la historia humana. Nosotros ponemos nuestra confianza en el banco, ponemos nuestra confianza en el ahorro, en la educación, ponemos todo lo demás en la apariencia y todo lo demás en nuestros bienes. Pero Jesús ya había dicho eso, que no está ahí. Y lo que sucede es que nosotros nos pasamos la vida matando y trabajando todo lo demás y nunca llega a ser suficiente. Nunca llega a ser suficiente. No encontramos la satisfacción nosotros en las cosas materiales que estamos buscando. Y lo peor, nunca nos enfocamos en los asuntos eternos de la vida. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en las cosas materiales. Jesús pintó esto como un granjero que dijo: voy a empezar a hacer graneros más grandes, más grandes y más grandes y más grandes. Y tenía los graneros llenos y dijo: voy a estar bien esta noche. Pero Jesús le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces todo lo que había hecho fue para nada, en pocas palabras. Fue por gusto. Entonces, no significa que no tenemos que trabajar y ser previsivos, sino que no se enfoque nuestras fuerzas, nuestras energías en el materialismo. Otro, el ídolo de los apetitos. Ídolo de los apetitos, dice Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será de perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal, dice Filipenses, la palabra de Dios. Está presentándonos a nosotros al Dios estómago. Al Dios estómago no se refiere a las cosas que comemos, se refiere a todas las cosas que nosotros deseamos. Por ejemplo, muchas veces compramos artículos que no nos sirven para nada. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Compro cosas que no son buenas, por ejemplo, ropa. Compré una camisa y ya no me la puse, porque después ya no me gustó. Solo la compré porque la vi en Avon de repente y estaba bonita. El problema es que al chero que estaba en Avon es bien así, ¿va? A él le queda diferente. Cuando yo me la medí me quedaba diferente. La compré por gusto, zapatos, equipos electrónicos. A veces compramos las cosas no por necesidad. Entonces nosotros estamos cediendo nuestros apetitos a esas cosas. Estamos teniendo dioses materiales. También recordemos, a veces nosotros tristemente recordamos la ofrenda al Señor para gastar en nuestros pasatiempos. Y estamos inclinando nuestros apetitos, ¿verdad?, a eso. Que estamos estamos teniendo a ese Dios ahí, por ahí. Eso es injusto, cortarle la ofrenda al Señor y decir: pero que yo me lo merezco, ¿verdad? Una vacacioncita, hoy no voy a ofrendar de repente porque ahí, ¿verdad? Eso es también tener otro Dios ahí, otro apetito. Cuando también llenamos nuestra mente con todas las cosas que hay en el mundo de la comunicación, las redes sociales, enferman. Yo antes miraba hasta 20 noticieros que estaban en la televisión, me estaban enfermando, y la verdad eso no es bueno. Estamos cediendo a nuestros apetitos. Me gustan las noticias, me gustan las políticas, y cuando yo me meto en eso de lleno y paso más el tiempo en eso, dejo fuera a Dios, lo dejo de un lado. Me estoy ocupando más de esas cosas y que de Dios mismo. Estoy cediendo a mis apetitos. También tenemos el ídolo de la ambición. Muchos no nos permiten, ¿verdad?, que sus carreras y sus ambiciones se convierten en un ídolo. No está mal el tener una carrera, no está mal el ser ambicioso, eso es bueno, pero cuando nosotros enfocamos nuestras energías en todo eso, entonces todos nuestros sueños, nuestras intenciones, nuestras ilusiones, nuestras fantasías van a ser solo de eso. Vamos a llegar a una reunión y lo que vamos a hablar va a ser de la carrera universitaria. Cuando yo sea esto, cuando yo sea aquí, o cuando yo sea allá, y se va a enfocar solamente en eso. Va a ir a una reunión, a una fiesta de su casa, y va a llegar ahí y va a empezar a hablar solamente de eso mismo, de la carrera. Cuando yo sea supermaster en no sé qué, o cuando yo sea doctor en no sé qué, y sus
intenciones se van a enfocar solamente en eso. Se preocupan muy poco o nada por la obra del Señor y dedican mayor parte a sus esfuerzos a buscar la prosperidad económica y la satisfacción en las ambiciones. Hoy tenemos otro más, que a veces nuestra adoración se va de un lado y es el ídolo de la familia. Existen muchas personas que son manipuladas, controladas, familias, incluso, ¿verdad? Hay creyentes que se dejan influenciar por sus familiares, etc. Se sienten tan comprometidos con ellos que descuidan los asuntos del Señor. Que la familia es primero y estamos de acuerdo. Después de Dios es la familia lo más importante y después también la iglesia. Va ahí incluido. Dice Lucas 14:26 que llegaron los hermanos del Señor y le dice Jesús: si alguno viene a mí y no honra a su padre, a su madre, a sus hijos, a su hermana y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tengamos cuidado con el ídolo de la familia, que no se vaya a enfocar nuestra adoración. Como una hermana, yo le he contado en la Torre Valle, allá, ¿verdad?, nos decía, yo no sé si un día ella tenía solamente un hijo. Si mi hijo se llega a morir, yo ya no voy a ser cristiana, porque Dios me va a quitar lo que yo más amo en esta vida. Y así nos decía ella. Estaba haciendo de su hijo, ¿verdad?, lo más apreciado en esta vida. Y por último, en esta parte, el ídolo de las opiniones de los demás. A veces nosotros caminamos según otros caminan, nos vestimos según otras personas se visten, hablamos según otras personas hablan, comemos según otras personas hablan, hacen compras, se divierten, visten, se entretienen como otros, de manera que hacen de esos demás como un ídolo, y lo que ellos digan es la última voluntad de las personas. Tenga cuidado con las opiniones de las demás personas. No vaya a ser usted que esté idolatrando a ciertas personas y esté dejando a lo más importante, que es Dios. Para ir cerrando, le voy a hacer una pregunta, es: ¿puedo ocultar mi idolatría? Hay personas que dicen: yo voy a ir a la iglesia, el domingo está bien, pero dejan a sus idolitos allá en la iglesia, allá en la casa, toda la semana adorando a sus idolitos, a sus ídolos pequeños ahí, y voy a ir a la iglesia. Dice Hebreos, la palabra de Dios así. Dice la palabra así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice Hebreos 4:3. O sea, que no podemos ocultar nuestros ídolos delante de Dios. El mundo está lleno de personas que quieren adorar a Dios el domingo. Escucha bien, por eso que los domingos van muchas personas a la iglesia, pero quieren adorar a sus ídolos el resto de la semana. Se olvidan de Dios completamente. Y Dios recalca que es celoso. ¿Cómo es el nombre de Dios? Le dije yo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Celoso. Celoso. Dios quiere que usted sea suyo, no solamente el domingo, quiere que sea suyo toda la semana. Toda la semana. Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para que se presenten como una virgen. Y Pablo sigue advirtiendo ahí: o provocaremos a celos al Señor. Dice: ¿quiere usted provocar a celos al Señor? ¿Quiere usted darse ese lujo de provocar a celos? Que ya me quiero sentir importante, que me extraña Dios, que me extraña la iglesia. No provoque a ira al Señor, porque dice la palabra que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Dios nos ama tanto, 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 que lo quiere suyo, aquí y el resto de la semana. Dios, para ir terminando y concluyendo, se manifiesta en su palabra como el esposo que está casado con un pueblo creyente. El amor de Dios es tan grande que no quiere compartirlo con nadie. El primer mandamiento es fundamental: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere la adoración completa para Él y no a ningún otro Dios, y que pueda ser un ídolo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Y fíjense bien cómo termina el apóstol Juan en Juan 5:21. Hijitos, guardados de los ídolos. Juan nos está advirtiendo que hay que guardarnos de esos ídolos. Recuerde el mandamiento usted. No hay nada mayor influencia sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros deseos, que el Señor. Él se ha ganado ese derecho.
El Señor se ha ganado ese derecho de dirigir nuestras vidas. Él ha sido bueno con nosotros. El fin del discurso es este: teman a Dios, guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. Oremos. Te damos gracias, oh Padre, esta mañana por enseñarnos a través de tu palabra que no podemos tener otro Dios afuera de ti. Somos sinceros, venimos ante su presencia, reconocemos que muchas veces nosotros tenemos otros ídolos que nos roban la atención, nos roban ese deseo de convicción, ese odio de rendición hacia usted, y nos olvidamos el resto de semana. Ayúdanos para que podamos estar firmes, a poder siempre adorarlo a usted todos los días de nuestra vida. Que el venir aquí sea un gozo, que el venir a este edificio sea una alegría, Dios, no sea una obligación. Que el venir a esta reunión, oh Dios, sea de bendición. Ayúdanos para que podamos ser verdaderos adoradores, pero que adoremos en espíritu y en verdad a ti, oh Dios, el único y sabio Dios. Bendice a la Iglesia de Cristo en Candelaria, a los amigos, que ellos también puedan rendirse y adorar con nosotros. Oramos en Jesús, dando gracias, amén y amén. Mucho ánimo, fuerza y bendiciones totales para ustedes, hermanos, en esta mañana. Sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador.